¿Cómo están mis angelitos? Ya regresó la abuela. ¿Los dejé abandonados? Porque les cuento que para los que ya saben que tengo un taller, pues son días fuertes, todo lo que son finales de octubre, y ya en noviembre pues ya comenzamos a hacerlo de Navidad y demás, pero esta vez me les escapé porque México es un país mágico, mis ángeles, y en noviembre nosotros tenemos una festividad que es la del Día de Muertos. Para los católicos el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. Ya saben, la Iglesia Católica en su afán de supuestamente pues evangelizarnos, pues trataron de cubrir todas las fiestas importantes con actividades católicas. Sin embargo, el mexicano, que siempre tiene remedios para todo, pues revolvió las fiestas, porque la Iglesia trató de meternos en la cabeza que esos actos que hacíamos nosotros eran sacrilegios. Así que bueno, para evitar problemas, los mexicanos pues decidieron revolver las fechas y todos felices y contentos. Pero los mexicanos en realidad son pocos los que ven el asunto de Todos los Santos. El mexicano que es mexicano, el día 1 se lo dedica a los niños que se fueron ya y el día 2 a los adultos que ya se nos adelantaron. Es decir, desde el 31 de octubre, que en Estados Unidos festejan el Día de las Brujas, en México nos preparamos con nuestros altares de muertos para recibir a nuestros muertos de regreso en este mundo. No solamente el mexicano, también los celtas pensaban que un día al año caía ese velo o bien se abría esa puerta que separaba a vivos y muertos, y los muertos entonces podían regresar al mundo físico. Los mexicanos, de igual manera, estamos convencidos que el Día de Muertos regresan nuestros familiares y los seres que ya se fueron a compartir con nosotros no solamente la comida, la compañía, las oraciones, a llevarse la luz y a llevarse todos los elementos que van en el altar, se los llevan en esencia. Y de esa manera siguen vivos esperando por nosotros hasta que nos vamos nosotros también del otro lado. Les cuento que antes de la llegada de los españoles, igual que los celtas en Europa, festejaban con sacrificios y ofrendas el final de la cosecha. Los mexicanos lo hacían también al finalizar el ciclo agrícola. Ya saben, sembrábamos maíz, calabaza y otros cereales, y al final se hacían altares donde se ofrecían ofrendas a los dioses para festejar la buena cosecha. Los celtas en Europa de igual manera festejaban algo similar al final de la cosecha, y para ellos también caía el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos, y aunque lo manejaban diferente, en esencia sí era muy parecido. En algunos países de Europa todavía siguen festejando el final de la cosecha con algunos ritos antiguos. Y en México, pues igual. Pero fíjense que el Halloween es mero comercio para mí. Tiene ciertamente sus comienzos en lo que los colonizadores europeos trajeron a Estados Unidos de las costumbres de los celtas, pero en realidad no tiene mucho de historia, salvo que comenzaron con algunas costumbres celtas y terminaron ofreciendo caramelos para evitar que los jovencitos arrojen huevos podridos sobre sus fachadas. Antes de los dulces, en la Edad Media, lo que ofrecían eran pan a los mendigos y a la gente que andaba en la calle a cambio de oraciones. Es decir,
se les daba el pan y ellos los acompañaban a rezar por las almas de sus muertos. Pero de ahí pues ya la cosa fue cambiando hasta ahora que ya los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. Pero de esto vamos a hablar más adelante. En Estados Unidos, como les decía, el Halloween comenzó, pues no diría yo que bien, como un festejo. Después de ahí ya la cosa se complicó, ya los jovencitos salían a hacer, pues, travesuras que se volvieron bastante peligrosas, aparte de que se convirtieron en vandalismo dentro de las ciudades, al grado de que les daba muchísimo miedo que llegaba el día porque rompían cristales, movían coches, o sea, aquello se volvía una locura. Hasta que por ahí a alguien se le ocurrió el asunto de truco o trato, lo de los disfraces, y se volvió una fiesta bastante agradable, porque yo he estado en Estados Unidos en algunas fiestas de Halloween y pues sí es un festejo bastante agradable. Pero el significado no es tan especial como el que tenemos en otros pueblos. Y bueno, de los celtas también ya hablaremos más adelante para que más o menos se hagan una idea ustedes de qué es lo que festejan el 31, el 1 y el 2 de noviembre. Como buena abuela, me gusta platicar con ustedes de los sucesos que tuvimos en las fechas que festejamos y de ahí ya cada quien que saque sus conclusiones, que investiguen, que es de lo que se trata siempre, y se hagan una idea muy personal acerca de lo que creen, por qué creen en lo que creen, y que el día que sus hijos les llegan a preguntar el porqué de una tradición, pues ustedes puedan contestarles a sus hijos de una manera adecuada. Así que hoy quiero platicarles cómo funciona el Día de Muertos en México, sobre todo para los mexicanos jóvenes, a los que ya nadie les transmitió la costumbre ni la tradición de poner su altar de muertos, ni les explicó qué significado tiene, o bien no les platicaron que es un día en el que esperamos la llegada de nuestros muertos. El día 2 se abre la puerta entre los dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y para los que tenemos seres queridos que ya se nos adelantaron, pues es un día bastante importante. No es todo pintarnos la cara de catrines y catrinas y salir a bailar a las discotecas o llevar a nuestros niños en México, porque me tocó incluso por ahí ver en unas fotografías en internet a niños vestidos de Ovidio Guzmán por ahí arrastrando una bolsa que dije yo, madre mía, pero ¿en qué planeta andamos? Esta señora mexicana extraña, ¿cómo se le ocurre? En México a mí me agrada ver a los niños disfrazados porque pues me imagino que los niños se divierten. En lo personal, los míos nunca fueron de disfraces hasta que ya eran grandes, que se iban a las fiestas de la preparatoria, de la universidad. Es cuando ya usaron disfraces o bien en las fiestas de la escuela, sí. Pero Halloween no es una festividad que yo les inculcara a mis hijos. Y cuando ya tuvieron edad, que hubo tiempo para explicarles, pues ellos entendieron que era una festividad para divertirse, pero en realidad no lleva ninguna tradición ni lleva nada importante, al menos para nosotros como mexicanos. Se respeta en otros países, pero para nosotros, pues digamos que el Halloween es pues una fiesta americana que tiene efectivamente algunas bases celtas, pero que ya que les explique cómo es que funcionaba la festividad de los celtas, pues se van a dar cuenta que si bien son similares, en realidad no tienen nada que ver ninguna de las dos. Para los extranjeros, si un día visitan México, sobre todo los que me escuchan fuera de México, debo decirles que si quieren sentir la magia y todo el misticismo que envuelve el Día de los Muertos en México, debo decir que el 1 de noviembre y el 2 de noviembre
No hay un lugar para perdernos en las tradiciones mexicanas que Janixio, Michoacán. Esta es una pequeña isla que está en Pátzcuaro, Michoacán, un pueblito lleno de sorpresas para quien lo visita o para los que les gusta la arquitectura. Créanme que es como regresar en el tiempo al tiempo de la colonia. En Pátzcuaro no es raro que escuchen de repente a la gente hablando en tarasco. Y alguna vez cuando yo fui de niña, recuerdo que mi padre me dijo que estábamos en la Puerta del Cielo. Y yo dije, ah, caramba, pues sí está bonito, pero ¿por qué la Puerta del Cielo? Sin embargo, ahora que soy grande, alguien me dijo que significa lugar de la negrura y de la niebla. Según me dijo alguna vez una señora, allí se supone que está la puerta del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y esa puerta está justamente allí en el lago y se abre para que los muertos regresen con los vivos. Allí en Pátzcuaro hay una pequeña isla que se llama Janixio y el cementerio esa noche se llena de velas de una manera hermosa realmente a la vista. Hay caminos de pétalos amarillos, los olores se mezclan, entre velas, flores, el olor de la comida. Se puede sentir la magia que conecta los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Esto sin contar que vemos a mujeres y hombres maquillados de la cara como catrines y catrinas. Y es un espectáculo que yo creo que nadie se debe perder, no solamente por el significado de la fecha, sino por tanta belleza que podemos ver en ese lugar ese día. Pero como en todos los lugares hermosos y encantados siempre hay cuentos de príncipes y princesas, pues quiero decirles que el lago de Janixio también tiene por ahí una leyenda que cuenta que en la época de la colonia, una princesa y el hijo del príncipe de Janixio estaban muy enamorados, pero cuando llegaron los españoles, el rey de Janixio mandó inmediatamente a sus hombres esconder el tesoro del pueblo al lago. Los sacerdotes le dieron un lugar donde tenía que llevar el rico tesoro, que ya saben era oro, plata, jade, piedras preciosas. Iban en varias embarcaciones, y en cuanto llegaron al punto que les indicaron los sacerdotes, se abrió una puerta, y de ella salieron sombras que desaparecieron el tesoro y a los mensajeros. Solo los sacerdotes podían abrir nuevamente la puerta. Así que se cuenta que el tesoro se fue al fondo del lago de Janixio. Pero cuando llegaron los conquistadores, con la sed de oro que tenían, se llevaron preso al padre de la princesa, porque querían que les dijera en dónde tenía escondido el oro de su pueblo, pero el rey no dijo una sola palabra, así que lo torturaban día y noche. La princesa, ya cansada de escuchar a su padre sufrir, pues fue donde los soldados y pidió hablar con su jefe. Y entonces le dijo que si querían el oro lo tendrían, pero que soltara al rey, porque pues no había necesidad de que lo mataran por oro, que fueran por el oro. Y por supuesto que la ambición era la ambición, así que comenzó a mandar gente a buscar el oro, pero cada que mandaba a alguien, desaparecían sus soldados sin dejar huella. Entonces, para evitar que se siguieran perdiendo hombres, decidió tomar al príncipe y mandarlo a buscar el tesoro también. Pero se cuenta que al llegar al lugar, las sombras volvieron a aparecer y se llevaron con ellos al fondo del lago, no solamente al príncipe, también a los soldados que volvieron a mandar. ¿Qué pasó? Pues que la princesa quedó destrozada. No solamente había perdido a su padre porque lo mataron estos señores, sino que también perdió a su amado en el afán de encontrar el tesoro para que liberaran al rey. Pero se dice que cada noche, el día 1 de noviembre, al caer la noche y comenzar a sonar las campanas, los muertos despiertan y los guardianes del tesoro suben entonces a la superficie una cesta con parte del tesoro para que sea encontrada. Pero a la fecha nadie ha visto todavía el tesoro. Y también se cuenta que la princesa
vuelve a reencontrarse con el príncipe y juntos visitan las ofrendas, las tumbas y vuelven a sentir el amor que en vida los unió. No sé esta leyenda qué tan cierta sea. Yo les confieso que a mí me la contó mi padre cuando era niña mientras caminábamos entre las tumbas, pero la historia a mí me pareció realmente linda. Y para una niña imaginar un príncipe y una princesa etéreos caminando entre las tumbas, pues me parecía algo muy bonito. Claro que lo único que había en ese momento, pues era yo caminando de la mano de mi padre, viendo a las Catrinas y el montón de personas que estaban ahí comiendo sobre las tumbas, la música y demás, pero la historia siempre me pareció muy linda. El tesoro, por supuesto que nunca nadie lo ha encontrado. Lo que sí les prometo es que van a ver al príncipe y a la princesa representado ahora por hermosas jovencitas y guapos jóvenes que van maquillados de la cara caminando entre las tumbas, que pues no es porque yo sea mexicana, pero todo aquello que se ve en Janitzio, mis ángeles, es magia pura sencillamente. Y si quieres ver hermosos altares de muertos y decoraciones que te lleven al pasado, solo tienes que ir a Pátzcuaro. Y, por supuesto, ir en una lancha hasta Janitzio, que está pues prácticamente pegado. Y créeme que no vas a sentir la noche entre la música, la fiesta, todo lo que hay para ver. De repente sale el sol y no te enteraste en qué momento te quedaste ahí despierto. La gente del lugar cree que en el lago de Janitzio está la puerta por donde salen esas almas a ver a sus familiares y festejar con ellos el Día de Muertos, por supuesto. Se supone que cuando llega la oscuridad total al lago, es cuando las almas de esos muertos comienzan a salir del lago. Y hay por ahí una hermosa creencia que dice que cuando todos morimos, nuestras almas se convierten en mariposas y vuelan hasta el lago de Janitzio. Bueno, se dice que es un lago mágico. Y créanme que cuando van ahí el día 1 y el 2 de noviembre, pueden sentir esa magia. El lago se dice que está encantado, parte la leyenda del tesoro y parte el asunto de las almas, y aunque la tradición del Día de Muertos es de todo México, sin duda sí que es un día muy especial. Los católicos metieron el Día de Todos los Santos para eclipsar esta fiesta, y no los culpo, porque en ese entonces pues los mexicanos hacíamos sacrificios humanos. Pues igual que los celtas, supongo, y que muchas otras culturas. Pero igual a lo que no daban crédito los monjes en aquel entonces, pues era que los mexicanos le rindieran culto a la muerte. Eso era un sacrilegio. Sin embargo, más allá del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos, etcétera, etcétera, pues ¿qué creen? Que nuestras tradiciones del Día de Muertos continúan vivas hasta nuestros días. Ciertamente ahora los padres no platican mucho de esto, solamente la festividad y ya, y los jovencitos tampoco se interesan mucho por saber el qué y el porqué de las cosas. Pero sin embargo, cuando somos mexicanos, estas cosas las tenemos que saber. Más aún porque son tradiciones que continúan hasta nuestros días y aunque muchos jovencitos no las entienden, pues igual las festejan. He de contarles que mientras que para la Iglesia Católica todo era pecado y acostumbraban sembrar a los indios el miedo al infierno donde había diablos rojos, con cuernos, colas, tridentes que los iban a torturar por toda la eternidad, para los mexicanos no había infierno, es más, ni lo conocíamos. En México, simple y sencillamente, dependiendo de cómo morías, pues era el lugar a donde ibas a ir, pero no había karmas, ni culpas por saldar, ni tenías que preocuparte por lo malvado que habías sido durante toda esta vida. El caso es que el camino que seguía el mexicano al morir era muy diferente al actual, donde te dicen que si no haces lo que te dicen, pues te vas a condenar al fuego eterno. Y pues ya como pollo rostizado, pues ¿a qué vienes al Día de Muertos?
Así es de que bueno, no sé yo qué tan bueno o malo será creer en estas cosas. Aquí ya como siempre se los dejo a ustedes, de cada quien. Pero sí es muy importante que sepamos qué es lo que estamos festejando, mis angelitos. Ya sea que lo que festejen ustedes sea el fin de la cosecha, si son europeos, ya sea que festejen Halloween, si son americanos, o ya sea que festejemos el Día de los Muertos, si somos mexicanos. Yo aquí de esto se va a tratar este video. Yo les doy mi versión, y pues por lo menos van a saber de qué se trata todo esto, y el año que entra, que vayan a festejar, pues van a poder dejar callado a más de uno, mostrándoles lo ocultos que son, mis angelitos. Ahora bien, no confíen en todo lo que les dice su abuela, porque esta abuela bien se puede equivocar, porque les recuerdo que las abuelas, pues muchas tenemos tradición oral. Es lo que nos han dicho a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros vamos adquiriendo otros conocimientos que vamos compartiendo a la vez con nuestros nietos. Pero sí es bueno que investiguen, que no se queden nada más con lo que les dice la abuela. Ya mañana regresaremos a nuestro canal como debe ser y con los horóscopos y donde me quede. Pero hoy sí considero importante que sepamos de qué fueron todas estas fiestas y cuál es el simbolismo de todo esto que hicimos y de dónde salió. ¿De acuerdo? Pues entonces vámonos directos, mis angelitos. Les platicaba de Pátzcuaro, ¿verdad? De allá de Janixio, el Michoacán. Bueno, el día primero, cuando cae el sol, ya se siente el ambiente súper diferente allí. Y a las 12 de la noche, cuando todo ya es oscuridad y de hecho el lago realmente se ve negro, es cuando se ve a la gente ya caminando rumbo al cementerio. A partir de allí, la magia es tanta, mis angelitos, que se siente uno parte de ese lugar. De ahí empieza a sonar la campana, y esa campana lo que hace es llamar a las almas, avisarles que ya está ahí su familia y que es el momento de comenzar a salir del lago para buscar a sus familiares que están, por supuesto, más que dispuestos a compartir la comida, la música, las oraciones, la compañía. Los altares de muerto, por supuesto que van a estar presentes este día, todavía en muchos hogares que yo me imagino que los van a empezar a quitar. Pero en esa fiesta que les platico hay muchísimos pequeños altares en las tumbas y en todos lados. Y estos altares llevan diferentes elementos. Y de estos elementos vamos a hablar hoy. Para empezar, les ponen incienso. Las copas con el copal que humean y perfuman el ambiente, en teoría son para purificarlo, para alejar a los malos espíritus y para preparar el lugar para que el alma que nosotros estemos esperando tenga el camino libre para llegar y sentirse seguro. Después tenemos el pan de muertos, que es tan tradicional en nuestra tierra. Este pan es un pan redondo que tiene en la parte de arriba unas bolitas y tiene huesos. ¿Es esto qué representa? Pues representa al muerto. Pero fíjense que durante la conquista este pan no existía. Más bien no lo reemplazaron. ¿Por qué lo reemplazaron? Se preguntarán. Bueno, pues lo reemplazaron por un corazón que tenía azúcar y era rojo de la parte de arriba, para reemplazar lo que utilizaban en ese entonces, pues los antiguos pobladores, que no era tan grato ni tan agradable, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Eran las costumbres. ¿Qué es lo que hacían estos angelitos? Pues les cuento que se sacrificaba una princesa a la que se le sacaba el corazón, se ofrecía a los 4 puntos cardinales, y cuando aún estaba latiendo, se ponía dentro de un recipiente ritual con semillas de amaranto, y cuando el corazón dejaba de latir, entonces pues lo tenían que morder los sacerdotes, etcétera.
No sé si se lo comían o solo lo mordían. Yo tengo entendido que solamente lo mordían, y lo que se comían eran las semillas de amaranto que quedaban en sus bocas. Pero no viví en ese tiempo, aunque ya soy viejita, créanme que no viví durante la conquista. Así que eso lo tendrán que investigar ustedes, mis ángeles. El asunto es que los monjes, horrorizados, pues hicieron entonces el pan en forma de corazoncito, pero los mexicanos, que apreciamos eso de genio y figura hasta la sepultura, pues en lugar de comerse el romántico panecito en forma de corazoncito, pues hicieron nuestro tradicional pan de muertos, que sí tenía semillas de amaranto, ok, pero eran molidas, así que ya no era el corazón de la doncella, ahora era el pan, que con los huesos simulaban al muerto, y con esas bolitas que le ponen al pan representan las lágrimas que lloramos por el muerto. Y esta tradición, mis angelitos, continúa en México totalmente viva. Encuentras ese pan hasta en las farmacias. Les explico qué es lo que se comen, mis angelitos, y por qué, pero no se apuren, que ya nada más una representación. Ya en México no hay princesas sacrificadas y tampoco tenemos corazones con amaranto. Después, otra cosa que van a ver en los altares y en todos lados son unas flores amarillas que también tienen una leyenda que ya les platicaré después. Pero bueno, estas flores se llaman las flores de cempasúchil. Estas flores amarillas, mis ángeles, tienen un olor súper fuerte y se colocan tanto por el color como por el olor. ¿Para qué? Para ayudar a las almas a encontrar el camino a la casa de sus parientes o al lugar donde lo están esperando. De esta flor puedo decirles, mis angelitos, que es una flor muy importante para los mexicanos y siempre se consideró como una flor ceremonial. Se usaba para muchas ceremonias que tenían lugar en épocas prehispánicas, incluso en algunos templos se llegaron a encontrar estas flores. ¿Por qué? Porque estas flores, mis ángeles, tenían su historia, pero incluso las utilizaban para ponerles tocados a los dioses con estas flores. Y en algunas crónicas que escribieron los monjes que estuvieron durante la conquista, por ahí le pusieron a esta flor la flor de muerto. ¿Por qué? Porque era muy utilizada de manera ceremonial. Y bueno, de esta flor hay muchísimas leyendas, pero creo que una de las más bonitas es una que habla de una hermosa mujer que se llamaba Xóchitl, que era sumamente hermosa. Entonces el dios Sol se enamoró de la señorita y todos los días que ella salía, pues él iba vigilando a dónde iba y la acompañaba de una o de otra forma, hasta que en una ocasión él se decidió a bajar en forma de hombre porque estaba enamorado de la belleza de esta joven en cuestión. Así que el dios Sol, tomando forma de hombre, bajó y vio a esta jovencita durante 20 días. Y en esos 20 días, pues lógicamente, pues le juró amor eterno, ella le correspondió, y pues se enamoraron los dos. Un día el dios Sol decidió que tenía que decirle la verdad, y caminaron hasta una colina. Una vez en la colina él le dijo que tenía algo que decirle, así que comenzó a despojarse de sus ropajes, y él volvió a brillar. Ya se imaginarán, el brillo fue tanto que la joven no solamente se asustó, sino que se encandiló con aquel resplandor que salía por todos lados. Total que ella empezó a correr muy asustada, pero como estaban sobre de una colina y ella iba cegada por ese brillo, pues ándenles que la chica tropieza y cae rodando por un barranco, y cuando llegó al fondo del barranco, pues la chica pues ya estaba muerta.
Él, por supuesto, que desesperado trató de curar las heridas de su amada, pero pues fue imposible. Ella ya no estaba en ese cuerpo, ya se había ido. Así que el dios Sol, triste, comenzó a llorar, y sus lágrimas se mezclaron con la sangre de la muchacha. Entonces el dios Sol la transformó a ella en una flor de 20 pétalos. Uno por cada día que pasó al lado de esta joven, y la sangre de la chica, mezclada con las lágrimas del sol, dio origen a la flor de cempasúchil. Por eso hay algunas que son de pétalos amarillos, que representan al sol, hay otros que son de pétalos anaranjados, que son los que llevan al sol y la sangre de la chica, y hay otros de un color muy intenso que llevan el rojo, que es la sangre de Xochitl. Así que, como verán, esta flor ceremonial tiene su porqué. Representa al dios Sol de alguna manera, pero también representa la muerte de esta chica. Así que, por supuesto, es una flor que tiene mucha relación con los muertos. Y el significado de la palabra cempasúchil es flor de 20 pétalos, recordando esa historia de amor entre el dios Sol y la hermosa Xochitl. Con estas mismas flores forman una especie de arcos, y estos arcos lo que representan son la puerta entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. La nube, que es una pequeña flor blanca que ponen en la mayoría de los altares, esta la colocan con las flores de cempasúchil para los niños. Se representa a los niños y también es para enseñarles dónde está la casa o el lugar donde los están esperando. Después, las cruces. Las cruces ya más relacionadas con la evangelización de los católicos. Algunas veces se pone de madera, otras ocasiones las hacen con sal, otras ocasiones las forman con las mismas flores de cempasúchil o bien con los pétalos de esta flor. En muchos altares de repente vemos un petate. El petate que se pone es ahora sí que para que descansen las almas. La mayoría de los hogares mexicanos los usamos más bien para poner ahí la comida y demás. Pero hay mucha gente que lo enrolla y lo pone a un lado del altar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el alma pueda descansar en ese petate. Después van a ver diferentes ollitas o cazuelas o recipientes, no sé cómo les digan en sus países, con comida. Generalmente se cocina lo que le gustaba comer a nuestro muerto, ya sea moles, sopitos, taquitos, pozole, qué sé yo. Los guisados o las comidas que era lo que le gustaba al difunto, eso se va a poner en el altar de muertos también. Otra cosa que no puede faltar son las calaveritas de azúcar con el nombre del muerto, o bien en un momento dado con el nombre de las personas a las que estamos pues ahora sí que festejando. Y las calaveritas, no sé si se han fijado que cuando las venden tienen el nombre de diferentes personas. Entonces la idea es comprar la que tenga el nombre de nuestros muertos y colocarlas en el altar como representación, por supuesto. Estas calaveritas pueden ser de chocolate, de azúcar, hay de muchísimos tipos, hay quien las pone de dulce, hay quien las pone de cerámica, pero siempre van a ver ahí la representación de las calaveritas, para recordarnos de que la muerte siempre está entre nosotros. Después, a algunos de los altares van a ver que tienen juguetes para niño. Estos juguetes se pone precisamente para el día primero que llegan los niños, las almas de los niños. Otro elemento bien importante que tenemos es el papel picado. Este papel lo que representa es la fiesta, la festividad. Después por ahí hay que poner también sal. La sal es para purificar y para ayudar al cuerpo del muerto a que llegue con bien de regreso al mundo de los muertos. No olvidemos que en la antigüedad la sal preservaba la carne.
Así es de que esta sal se coloca en el altar para que el cuerpo del muerto no se corrompa. También se coloca la ropa favorita del muerto. ¿Por qué? Porque el día que regresa, pues lógicamente va a querer utilizar lo que él usaba cuando estaba vivo más. Todos nosotros tenemos una ropa que es nuestra favorita, ya sea para andar en casa o para salir, pero todos conservamos algunas prendas de ropa o nuestros zapatos favoritos, o muchos que tenemos determinada ropa que es nuestra ropa de la suerte, pues igual al ánima se le pone esto para que pueda cambiarse de ropa. Otro elemento importante es el itacate, que es un recipiente que ponen por ahí donde ponen el pan, tamales, la fruta que más le gustaba al muerto y todo el montón de cosas que a él le gustaban. Incluso se guisa la comida con mucho tiempo para poder ofrecerla, no solamente al muerto, sino a la gente que acuda a visitar a esa familia el Día de Muertos, a llevarle una ofrenda a esa persona. En el caso de la iglesia, pues ya saben, ofrece por ahí el pan que representa a Cristo cuando hacen sus ceremonias. En este caso, las culturas prehispánicas lo que ofrecían pues era el alimento y el pan de muerto del que ya les platiqué de dónde salió. También tenemos las veladoras. Las veladoras tienen un gran significado espiritual, no solamente para el caso de las culturas prehispánicas. Yo creo que esto es alrededor del mundo. En el caso del mexicano se utilizan para iluminar el camino entre el otro mundo y el nuestro. Dependiendo cuántos sean nuestros muertos, van a ser los que vamos a colocar en el altar, debajo de la fotografía del difunto. Algunas personas esconden las fotografías y ponen espejos. Esto es con el fin de que salga el alma más rápido. La fotografía está escondida en el mismo altar, no precisamente escondida, digamos que la ponen por ahí para que cuando llegue el muerto sepa que ese es su altar, y entonces él sea capaz de volver a reconocerse. Así que parte las velas que se colocan, las flores de cempasúchil, para que con el olor y el color le muestren el camino al alma. De igual manera, también la fotografía le sirve a manera de brújula, estos tres elementos, no solamente para encontrar su casa y el camino que lo lleve a casa, sino para ver dónde es donde él estaba o dónde vivía, etcétera, y reconozca otra vez el lugar. El agua en los altares pues también es muy importante. Hay personas que colocan vasos o copas de agua para que el alma sacie su sed y también para que lleve de regreso cuando regrese al mundo de los muertos. Pero también hay gente que les pone agua, jabón y una toalla con el objeto de que el muerto al regresar se pueda lavar. En la mayoría de los altares vemos mucha comida, vemos botellas de vino, de tequila, de coñac, dependiendo que sea lo que le guste al muerto comer. Esto es con el fin de que esa alma absorba el sabor de esos platillos o de las bebidas que él disfrutaba en vida. Y por supuesto se colocan algunas fotografías o cosas que fueron importantes para el muerto, para que él recuerde todos los momentos agradables y bellos que pasó en el mundo de los vivos. Y todo esto es lo que vemos en un altar de muertos. El significado del altar de muertos pues es lo que nos representa la tierra y el cielo. Hay altares de diferentes niveles, pero siempre vamos lo que es el cielo, el inframundo, el purgatorio. Algunos llevan hasta 7 niveles. Los que llevan 7 niveles, pues generalmente los que son muy católicos o creen mucho en la religión católica, si el santo era muy devoto de algún santo, pues ahí colocan la fotografía o la imagen de su santo al que él le rezaba y demás en el primer nivel. En el segundo nivel, ahí es donde están las almas del purgatorio.
Y se coloca porque, según la tradición, en el purgatorio es donde él tiene el permiso para poder regresar con los vivos ese día que se abre la puerta para que se conecten los dos mundos. En el tercer nivel generalmente es donde se coloca la sal, el incienso y todo lo que simboliza la purificación para el espíritu, no solamente de los niños del purgatorio, para que la reciban, sino para que también se purifique el alma de nuestro difunto que llega a visitarnos, o de nuestros difuntos, si es para varias personas. En el nivel número 4, ahí es donde ponen generalmente los alimentos y es donde van a ver ese pan que está relacionado con la leyenda que les conté de la princesa, que no sé si será leyenda o no, porque como les digo, yo no viví en tiempos prehispánicos, pero sí se suponía que se sacrificaba a la princesa, se le sacaba el corazón, se metía en un recipiente que era ritual, se llenaba de amaranto y cuando dejaba de latir, entonces ya lo mordían. Así es de que el pan que se coloca ahí va en representación de esto. Y pues hay de paso para que otras almas también se alimenten de ese pan. En el quinto nivel es donde ven de repente que la calabaza, que la naranja, que las manzanas, que los plátanos. ¿Por qué? Porque ahí se coloca toda la fruta que le gustaba al difunto. En el sexto nivel es donde ponen las fotografías de las personas que fallecieron o bien de la persona a la que está dedicada el altar. Cuando una familia ya tiene la tradición, en este sexto nivel es donde colocan todas las fotografías de sus muertos. Y en el séptimo nivel es donde colocan esa cruz formada por semillas o por ceniza o por tejocotes o por cempasúchiles o por pétalos o qué sé yo, con X o Y elemento, ya depende mucho de la familia y de cuáles sean las tradiciones que tiene esa familia. Aquí lógicamente estoy hablando, cuando hablo del primer nivel es del más alto y vamos bajando hasta el séptimo que es el piso. Y muchos de los que me están escuchando que no son mexicanos pueden pensar en este momento qué tontería, alimentar muertos. Caramba, pero ¿cómo se les ocurre? Déjenme decirles que la comida no sabe igual de un día para otro. O sea, entre que ponemos la comida y no la comemos, a pesar de que es comida que está en muy buen estado todavía, la comida de alguna manera pierde su sabor. Así es de que no sé si será cierto o será mentira, pero créanme que la comida sí pierde algo de esa esencia, lo cual a mí me lleva a pensar que las almas, de alguna manera, sí consumen la energía de todo eso que se pone en el altar y realmente lo disfrutan. Para los mexicanos, cuando moría una persona, como ya les había comentado, no existía el infierno. Eso ya lo trajeron de España, por allá los europeos. Pero en el caso de los mexicanos el infierno no existía. Dependiendo cómo fue que morimos, es al lugar al que íbamos. El lugar a donde iban las almas una vez que morían era el Mictlán. No confíen mucho en mi pronunciación porque aquí en México, a pesar de ser mexicanos, no se crean que se nos enseña a hablar náhuatl, ni tarasco, ni mucho menos. Aquí los que estamos interesados en nuestra cultura, pues por ahí nos metemos un poquito, pero en cuanto a la pronunciación, no confíen mucho. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Una vez que moría la persona, duraba 4 días el viaje al reino de los muertos. Ahí esa alma, una vez que llegaba al lugar, se encontraba con el Señor de los Muertos. En el reino de los muertos había 9 regiones, y lo dejaban ahí durante 4 años. ¿Con qué objeto? No me pregunten, yo nunca he ido del otro lado. Pero se dice que después de que pasaba determinadas pruebas, entonces ya lo mandaban a donde iba a descansar su alma, dependiendo de cómo es que hubiera muerto. La gente que moría en el agua, ella iba al reino de Tlaloc, o el paraíso le pudiéramos llamar también. Las mujeres que morían al dar a luz a sus hijos, que de alguna manera era una forma de combatir
pues ellas iban al mismo lugar donde iban los guerreros, iban al paraíso del sol. Los bebés que morían, ellos iban a un lugar donde había un árbol que en teoría goteaba leche y los niños de esta manera se seguían alimentando. Y estaba el Mictlán, que eran donde iban todas las almas que morían de enfermedad o de muerte natural. Las fechas de este día, por supuesto, se cambiaron como en todas las culturas, pero los pueblos que aún conservan su cultura intacta comienzan las celebraciones del Día de Muertos desde el día 28 de octubre. ¿Por qué desde el 28 de octubre? Porque ellos van también de diferente manera. Ellos los días 28 de octubre es cuando festejan a todos esos que han perdido la vida de manera violenta, porque los asesinaron, porque los mataron o qué sé yo. Y aquí en México pues estarán de acuerdo conmigo que pues hay un montón. El día 30 y el 31 es cuando festejan a todas esas almas que se supone que quedan en el purgatorio. Y digo se supone porque aquí ya tenemos una mezcla de situaciones entre lo que era la cultura prehispánica, lo que nos metieron los católicos con los santos y demás. Entonces el 30 y el 31 pues festejan a los niños, o ya sea bien que no se pudieron bautizar o que no se les bautizó por una razón o por otra, cosa que me parece un poquito injusta, que manden un alma al purgatorio simplemente por no tener un sacramento católico, más si es un niño que no lleva pecado ni mucho menos, pero en fin. La realidad es que en el tiempo prehispánico no se le tenía miedo ni al diablo, ni al infierno, mucho menos a la muerte, porque la muerte era amiga. Sin embargo, con toda la entrada del cristianismo a México, ojo, no se me vayan a enojar de que, ay, seguiríamos salvajes y todo. No, yo respeto mucho. Tal vez lo de las princesas sí era algo grotesco. Pero también es algo grotesco el hecho de que se sembrara el terror entre los indígenas, donde les decían que si se portaban mal se iban a ir a arder en el infierno eternamente, pues esto tampoco no era muy lindo. Pero déjenme decirles que a pesar de que los aterrorizaban con esto, los golpeaban, los amenazaban, les despedazaban los ídolos, los guardaban por ahí para que no los encontraran. De hecho, después les voy a contar qué pasó con algunos de estos ídolos, pero ahorita lo que vamos. Al final, pues, ambas religiones, la que ya tenían nuestras culturas prehispánicas y todo el cristianismo, pues se unió y ahora tenemos lo que ven. Una mezcla de religión pagana con una que se supone que es la buena, que es la cristiana. Así que pasamos de adorar unos ídolos y los cambiamos por otros muy bonitos que tienen sus cajitas doradas en los pies para que dejen su contribución, para que les hagan sus milagros. Pero bueno, esto es lo que sería el Día de Muertos. Sin embargo, también hay gente que festeja el Halloween, pero ¿realmente saben qué es lo que festejan mis ángeles? Si no lo saben, pues aquí les voy a contar un poquito de lo que yo sé para que el próximo año, cuando vayan a disfrazar a sus hijos, por lo menos sepan de qué se trata. Siempre es muy pero muy bueno saber el qué y el por qué de todo, y sobre todo no confiar en lo que dice la abuela, Hay que revisar, hay que leer, y si nos quedamos con la duda de algo, ¿por qué no ver de qué se trata? En lo general, su servidora nació dentro de la religión católica que fue impuesta por mis padres, ya que como la mayoría de la gente de mi tiempo, pues nos presentaban, nos bautizaban, nos confirmábamos, hacían la primera comunión, íbamos a colegios católicos y pues terminábamos la niñez, empezamos con la misa de los 15 años y después nos casábamos y una vez que nos moríamos, pues también presentaban nuestro cuerpo para que nos dieran por ahí nuestra última misa. Y hasta aquí todo está muy bien. Su servidora, cuando empezó a viajar y empezó a tener amistades de otras culturas, no es un secreto aquí para la gente que me conoce en la vida real, que tengo 2 hijos de origen europeo,
Así es de que digamos que tengo dos culturas juntas en casa, la europea y tengo junto con la cultura mexicana. Así que en casa tengo una azteca y dos celtas. Y esto lógicamente pues me llevó a investigar un poquito. Yo cuando era niña que ya rezaba, me acuerdo que cuando me enseñaron aquella oración de yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, bla, 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 bla. Y en ese entonces yo pensaba, bueno, ¿y yo qué hice? Porque estamos hablando de que tenía como 7 u 8 años. Yo pensaba, bueno, pero ¿yo qué hice? Mi culpa por mi grande culpa. Pues, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que confesar sin que no se supone que tenemos un Dios que todo lo ve? Porque cuando yo era chica se usaba de que, ok, no me lo digas, pero Dios te está viendo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si Dios me está viendo? ¿Por qué tengo que irme a confesar con un cura? Cuando yo preguntaba algo de esto, pues siempre, pues la experiencia era mala. O resultaba ser una mocosa impertinente, o era una pequeña sacrílega, o algo sucedía. Pero nunca me iba bien cuando andaba de preguntona. Así que cuando yo ya tuve edad para sacar mis propias conclusiones, pues decidí que la Iglesia Católica, a base de miedo y de asustarnos con el infierno lleno de diablos rojos que bailaban entre las llamas, se habían adueñado de todos los ritos importantes de las culturas antiguas, no solamente la de nosotros, sino la de otras culturas. No digo que no, si estaba feo aquello de los sacrificios de sangre que se ofrecían a los dioses, etcétera, etcétera. Más porque desde entonces, para ofrecer esos sacrificios, pues se precisaba el dolor del sacrificado y por supuesto la sangre para que te concedieran favores y te dieran cosas. Pero con todo y todo, todas estas fiestas, por más paganas, más sangrientas que fueran, pues las convirtieron en fiestas católicas. De hecho, en México, muchas iglesias católicas están sobre esos templos donde se hacían grandes sacrificios. Lo lógico, pues, era pensar que tratando de jalar a la nueva religión a la gente y viéndose rebasados por la fe de estas personas a sus divinidades, a sus ídolos, dioses o como les quieran llamar, pues trataron de poner en las mismas fechas las fiestas católicas para cambiar sus dioses por los de la Iglesia Católica. Y si ya sé que muchos estarán diciendo, pero abuela, en la Iglesia Católica se adora a un solo Dios. Bueno, mis ángeles, yo cuando veo un montón de gente arrodillada en los santos que tienen ahí en las iglesias, pues a mí discúlpenme, pero yo creo que por ahí en la Biblia dice claramente que no te postrarás ante imágenes. Entonces, a mí aquí me resulta algo incongruente el hecho de entrar a una iglesia católica y ver el montón de gente arrodillada delante de diferentes ídolos, porque al final eso es lo que son, ídolos. Y en lo personal debo de admitir, mis angelitos, que con el paso de los años, pues yo descubrí que eso era algo más siniestro aún. Con el tema de la energía que desprendemos los seres humanos en situaciones de estrés, cuando lloramos, cuando nos sentimos culpables, etcétera, etcétera. Fui en alguna ocasión al Vaticano y fíjense que me encontré con un obelisco al sol. Y hay pequeños dragones colocados también en el Vaticano. Esto a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto que se me dieron 1000 explicaciones, pero aquí lo importante va a ser lo que creamos cada uno de nosotros. O sea, yo puedo creer una cosa, el que me está oyendo otra, y tal vez los padres de esa persona pueden creer otra cosa, pero al final, pues la verdad va a ser la que tengamos cada uno de nosotros. Por eso es muy bueno no creer en las palabras que oímos y simple y sencillamente averiguar por nuestro lado para podernos hacer de un juicio propio, que no sea lo que me dijo Juanito, Panchito o Perenganito, que sea lo que creemos nosotros porque nosotros lo investigamos y pues ahora sí que fuimos nosotros los que decidimos en qué creer o en qué no creer. Así de que no es lo que diga la abuela.
Pero para mí el colmo fue cuando descubren debajo del Vaticano un montón de cuerpos de niños y de mujeres. Así que yo, sinceramente, mis ángeles, les cuento que me alejé totalmente de la religión. Ya lo que fue saliendo después de la pedofilia y cosas por el estilo, yo creo que ya fue la cereza que decoró el pastel y dije punto y se acabó con todo lo que tenga que ver con lo católico. Bueno, ese ya será otro tema que veremos otro día. Hoy vamos a hablar también de Halloween. Ya hablamos del Día de Muertos. Ahorita vamos a ver el Halloween. El Halloween, la idea viene de los celtas. Pero la fiesta actual no tiene nada que ver ni con el significado ni con el festejo original, ya que el 31 de octubre, como aquí en México, también para ellos se abría la puerta que dividía el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Así que los muertos tienen el permiso de entrar nuevamente al mundo físico. Algunos lo hacen en son de paz, otros dicen por ahí que lo hacen para poseer cuerpos, para dañar a otros. ¿Verdad o mentira? Pues yo no lo sé, porque tampoco no fui celta, según yo, ni nunca anduve por allá, ni viví en ese entonces. Pero en mi juventud puedo decirles que era un día muy temido en Estados Unidos porque los chicos hacían cosas verdaderamente terribles. Comenzaban con pequeñas bromas y terminaron haciendo accidentes donde la gente pues realmente salía muy lastimada. Así que tuvieron que pensar en una forma de evitar que los adolescentes salieran a hacer tantas barbaridades y de ahí salió lo de truco o trato de cambiarles no me hagas una travesura en mi casa y te doy dulces. Los más adultos pues en la actualidad también tienen sus fiestas de disfraces y se la pasan bomba ese día. Pero bueno, los celtas, a diferencia de nosotros en México, solo tenían 2 estaciones. En mayo comenzaba la cosecha, en octubre era el fin de la cosecha, la preparación para el invierno, y entonces comenzaban los sacrificios a los dioses. El de la cosecha era el dios Sol, y el del fin de la cosecha era el dios de la muerte. Justo el 31 de octubre terminaba para ellos el año, es decir, era su fiesta de fin de año. Pero tenían sus fiestecillas también. En febrero tenían una para agradecer que les hubieran protegido a los animales, porque lógicamente en Europa los inviernos son bastante crudos y después del invierno pues no siempre sobrevivían muchos de los animales. Así que hacían ellos una fiesta para pedir a sus dioses que los animales que quedaron fueran muy fértiles para que les hiciera pues crecer el ganado. O sea, ya saben, hembras más fértiles, más ganado para el siguiente invierno. En mayo ellos hacían su fiesta para el dios del fuego, así que llenaban todo de grandes hogueras en los pueblos porque se suponía que con ese fuego el dios del fuego quedaba contento y entonces no les iba a faltar el calor de su dios, ni tampoco el fuego que ellos necesitaban para cocinar y para calentar sus hogares, etc. En junio generalmente pedían por la abundancia de sus tierras y de su ganado y también tenían su fiestecita, pero el final del año llegaba el 31 de octubre y como ya les dije, ellos solamente tenían 2 temporadas, el verano y el invierno. En la actualidad los niños van por ahí de casa en casa pidiendo dulces, pero en el tiempo de los celtas, los que iban de casa en casa eran los sacerdotes de los celtas. Pero antes de ir de casa en casa, ellos se reunían en el bosque y llevaban una hoz de oro. El oro para los celtas era un material muy preciado porque para ellos era el metal más puro. Así que con esa hoz de oro se reunían en los bosques, que por cierto para ellos eran sagrados, porque para ellos en los bosques habitaban los dioses. Entonces iban ellos a los árboles de roble que para ellos eran pues ahora sí que los más sagrados. Y bueno, los de encino también de repente también para ellos tenían un valor muy especial. Y el muérdago eran para ellos cosas que tenían propiedades mágicas,
porque no solo lo consideraban como un símbolo de paz, sino que también lo utilizaban para medicar, lo utilizaban como amuleto protector. Ahora sí que le daban ellos la misma importancia que nosotros actualmente le damos a la penicilina. Para ellos prácticamente lo curaba todo. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas y para ellos el roble pues era un símbolo de fuerza. Así que el muérdago que se daba en el árbol del roble pues lógicamente también para ellos tenía muchísima importancia. Este muérdago y las bayas ellos los arrancaban con su hoz que llevaban ellos de oro y ponían todo en un cuenco que por supuesto también era de oro. Una vez que tenían ya todo lleno ahí su cuenco, entonces ellos hacían cantos muy similares a los mantras y entonces ya bendecían el muérdago para ser repartido. Por ahí cuentan que supuestamente el muérdago se le condenó a vivir como planta parásito, es decir, crecer sobre otros árboles, porque les cuento que había un dios por ahí, que su madre, la diosa del amor y la belleza, una ocasión soñó que su hijo iba a morir, ¿verdad? Así que ella en ese momento, preocupada, porque su hijo iba a morir, pues les pidió a todos los elementos que por favor protegieran a su hijo para que no le fuera a pasar nada. Y lo mismo hizo con todos los seres vivos de la tierra. Pero ándenles que vio por ahí al muérdago y pues le pareció que no era algo importante y por lo tanto a él no le pidió que preservara la vida de su hijo. Que creo que era el dios de la primavera, no me crean, pero algo así va la historia. El asunto es que este muchachito organiza, sabiendo él que era ahora sí que resistente a cualquier cosa y que nada lo podía dañar, pues invitó a los dioses a jugar con lanzas. El caso es que Loki, que pues se supone que era un dios bastante malvado, y como buen villano anduvo por ahí investigando y se enteró que el muérdago pues no se le había hecho la petición de que por favor preservara la vida del hijo de esta diosa. Así que él puso muérdago en la punta de su lanza. Así que cuando el muchachito le tocó con Loki, pues hagan de cuenta que Loki que lo mata. Y como resulta que este era el dios de la primavera, pues inmediatamente todo empezó a morirse, porque empezó a llegar el invierno en el acto, pues ya estaba muerto el dios de la primavera, pues ya no podía haber primavera. Y pues ya se imaginarán a la diosa llorando, suplicando, etcétera, por su hijo. Total que los dioses se conmovieron de ver esta madre llorando, abrazada al cuerpo de su hijo, y que le devuelven la vida al dios de la primavera. Pero eso sí, a la pobrecita planta le fue como en feria. Que bueno, la planta pues no tenía la culpa, porque a ella jamás la diosa le pidió que no perjudicara a su hijo. El punto fue que se le condenó a depender de otros árboles para poder crecer. Así que pues agarró los robles y los encinos. Y de esta manera, pues los dioses mantenían a raya la plantita. Si se portaba mal, pues adiós plantita. Pero aquí lo maravilloso de esta planta, no sé si se han fijado que en las navidades ponen el muérdago a la entrada de las casas. Pues déjenme decirles, mis ángeles, que este Dios pues agradecido porque le devolvieron la vida y porque su mamá lo amaba, etcétera, etcétera. Entonces él puso por ahí que cuando una pareja pasara debajo de esas ramitas de muérdago, pues debía de darle un beso a la dama para que no muriera el amor en la tierra. Si es cierto, no sé. Pero de que se sigue haciendo, se sigue haciendo. Y muchas veces las parejas
que están debajo de los muérdagos, pues sí se dan un besito de vez en cuando, aunque como siempre, pues la mujer sale perdiendo. Se supone que si la pareja se besa, pues ya por ahí tienen un amor bastante bendecido. Pero si el hombre no besa a la mujer, o la mujer pasa por debajo del muérdago y resulta que no la besa nadie, pues ¿qué creen? Que se queda bien cotorra, solterona y no se casa, mis ángeles. Así que si ven por ahí esa plantita en la entrada de una casa, mejor la rodean. Digo, no vaya a ser. Capaz de que es cierta la leyenda, mejor le evitamos. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. El caso es que los niños en Halloween van de puerta en puerta y antes lo hacían estos druidas. Ellos ya llevaban por ahí las vallas, llevaban también el muérdago. No me acuerdo cómo lo llevaban en este momento, ahorita ya es tarde y no quiero ponerme a averiguar, pero creo que lo llevaban adentro de algo. El caso es que ellos tocaban a la puerta, la familia les daba comida, les daba grano, les daba animales para la fiesta donde iban a ofrecer todo eso al dios de la muerte y ellos a cambio les obsequiaban las bayas y las ramitas de muérdago con el objeto de que como ya se supone que estaban bendecidas, pues curaban los males, podían hacer amuletos con ellos, se podían curar ahora sí que todo tipo de males, los enfermos, que yo creo que sí deben de haber servido, porque si no la gente no les hubiera dado animales y demás. Bueno, el caso es que durante la fiesta de Año Nuevo, que era el 31 de octubre o el final de la cosecha, los druidas o los sacerdotes de los celtas hacían algo más que bendecir las bayas y regalarlas de casa en casa junto con el muérdago. También en ese día, el 31 de octubre, que se suponía que se abre la puerta que nos separa a los vivos de los muertos, pues ¿qué creen? También había sacrificios. Pues que creían que nada más de este lado del charco, no, mis ángeles, también del otro lado, porque les cuento que ellos sacrificaban a los esclavos y no era nada más sacarles el corazón, ponerle amaranto y meterlo en una vasija ritual como los pueblos de América. No, allá eran un poquito más elaborados. Ellos, en este caso, pues sacrificaban al esclavo. Se supone que los celtas, pues adoraban las cabezas, así que pues le quitaban la cabeza al esclavo y los quemaban en medio de una gran hoguera que ponían en las colinas. No solamente al esclavo, también pues diferentes animales. Hacían muchísimos sacrificios, esto con el objeto de ayudar a los muertos a pasar del lado de los muertos al lado de los vivos. Asustaba esto también tremendamente a la gente, porque no solo regresaban los espíritus buenos o las almas de los hombres buenos, también regresaban los malos. Y se suponía que durante esta noche, esos espíritus podían tomar el cuerpo de las personas y también el cuerpo de los animales. Por ahí alguien me dijo en alguna ocasión que el dios de la muerte llamaba a todas las almas que habían sido malas durante el año y los ponía dentro de cuerpos de animales. Pero por otro lado, como regresaban también los enemigos que ya estaban muertos, pues lógicamente pues no querían que los encontraran. Así que ensuciaban las fachadas de sus casas y era ahí donde colocaban de repente cráneos humanos, huesos, etcétera. Según ellos, para asustar a estos espíritus malvados. Ahora en estos tiempos en Halloween pues colocan, ya saben, murciélagos, calaveras, muertes, diablos y demás en las fachadas de las casas también. Que por cierto, mis angelitos, también después de que sacrificaban a los esclavos, como les cortaban la cabeza, pues vaciaban todo lo que era el cráneo y metían dentro velas. Y entonces la luz salía por las cuencas de los ojos que ya estaban vacías, por supuesto, porque ya no tenían ojos, por la nariz y por la boca. Así que ya se podrán imaginar lo terrorífico que me imagino yo que se veían estas cabezas humanas, que eran lo que ponían ellos también afuera de sus casas para poder ahuyentar a los
espíritus malvados que podrían poseer sus cuerpos, ya saben. En Halloween lo que vemos son las calabazas simulando justamente esto, las hacen huecas por dentro, les hacen pues boca, nariz, ojos y meten dentro una vela. Todo con el objeto de poder alejar a estos espíritus, porque quiero que sepan que esa noche los espíritus tenían poder sobre las almas de los hombres, ya fueran los buenos o los malos. Además de que no solamente se abría la puerta que unía a los dos mundos, al de los muertos y el de los vivos, también caía el velo entre el presente y el futuro. Así que al siguiente día, que ya se apagaban las fogatas, todo lo que habían quemado durante el festejo, que eran muchísimos animales, muchísimos esclavos, y otras ofrendas, dependiendo de cómo quedaban esos huesos, era como ellos podían ver el futuro y hacer sus predicciones de cómo iba a estar el año. Pero durante la noche del 31 de octubre, ninguno de los celtas podía salir ni ponerse en contacto con nadie. Ahora sí que era un día totalmente muerto y pues por supuesto tenían miedo. Así que trataban de no salir de sus casas. Por otro lado, por todo el pueblo se ponían algunas hogueras, con la intención de que sus muertos, de su familia y la gente que ellos amaban, que ya se les había adelantado, se pudieran guiar a través de la oscura noche hasta dar con la casa de sus familiares, en el que por supuesto, muy al estilo de nosotros en América, pues también les ponían ahí algunas ofrendas y los esperaban con las hogueras para que se pudiera calentar el muerto al momento de pasar por ahí. Pero bueno, mis ángeles, ya me alargué muchísimo con este video. Según yo nada más les iba a contar lo que pasó en Janitzio. Yo dije, nos vamos a echar nuestro cafecito para desestresarnos y ya mañana pues volvemos a los horóscopos y a lo que tengamos por ahí de pendientes. Creo que por ahí me quedé en Virgo, voy a terminar de subirle las 12 caras y pues ya veremos qué más pasa. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí con este cafecito con la abuela. Espero que les agradó un poquito saber el qué y el por qué del Halloween, del Día de Muertos y que por ahí ya tienen una idea más exacta de qué es lo que se festeja y el por qué. Muchísimas gracias por sus comentarios, no los he terminado de leer, en eso estoy. Más tarde me pongo a responderles los mensajes y por ahí estoy separando algunos comentarios para comentarlos después. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, les agradezco infinitamente su tiempo. Muchísimas gracias por escucharme, mis ángeles. Que el Padre me los llene de bendiciones y alegrías y nos vemos próximamente ya con los horóscopos de nuevo. Bendiciones.